Bienvenido de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien del Team Contrapoder. Se trata de Eduardo Flores, él es miembro de Derecha Ciudadana. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Esteban, buenas tardes Colina, un poco atareado acá con el tema de la luz, pero afortunadamente logré tener conexión para estar acá con ustedes. Bueno, sí, bueno, bienvenido a Contrapoder 3.0, Eduardo. Siempre un placer conversar contigo y sobre todo ahora que estás prácticamente, bueno, ahí montado en el Sí, techo, en la azotea, para poder. literal, aquí pueden ver que estoy en el techo agarrando señal para poder estar aquí con ustedes y bueno, compartir nuestra opinión, ¿no? Bueno, realmente te digo, no se ve tan claro, pero, pero no importa, vamos a conversar entonces así. Mira, Eduardo, quiero empezar precisamente por uno de los temas que ya sabemos que a nivel mundial es lo que está azotando a todo el mundo, pero sabemos que en Venezuela esto tiene otros agregados, ¿no? Otras condiciones especiales que quizás otros países no están sufriendo. A ti, lamentablemente, la epidemia te agarró precisamente estando en Venezuela, estás en el estado Táchira, si, corrígeme si me Sí, equivoco. sí. Y bueno, justamente estaba leyendo que aparentemente el señor, si es que se le puede llamar señor Freddy Bernal, es uno de los que está operando como que las condiciones de los venezolanos que van a entrar a Venezuela por la frontera, él es el que está diciendo como que es lo que tienen que hacer ellos, pues como que dando las directrices. ¿Es eso cierto? Sí, sí, de una u otra manera es cierto. Está el señor Freddy Bernal con el tema de la logística, ¿no? De los venezolanos que están ingresando a Venezuela, valga la redundancia, por acá por Táchira. Y la señora gobernadora no se la ha visto ser algo más allá de quien lleva las carpetas bajo el brazo de Freddy Bernal, ¿no? De hecho, se han reunido y pues de una u otra manera el protectorado, lo que ellos llaman protectorado, es lo que rige la normativa legal y jurídica en cuanto al orden, entre comillas, que pueda tener el Táchira, lo cual se asume cierto riesgo y sobre todo mucha gravedad, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la cantidad de venezolanos que van a ingresar van a ser puestos en cuarentena por un lapso de 14 días en Táchira, un estado que no está en las condiciones absolutas de tomar medidas de este tipo, cuando, por ejemplo, no tenemos ni condiciones básicas de salubridad, como por ejemplo es el agua potable, ni contamos con la infraestructura suficiente para alojar a estas personas, que de hecho no me extrañaría que en los próximos días estas personas se vean vagando por la calle, por decírtelo así, o que se tomen acciones contundentes en donde se ponga en riesgo una vez más la propiedad privada, ya que el señor Bernal ha hablado incluso de tomar hoteles, de tomar escuelas o de tomar ciertas instituciones para hacer el alojamiento de esas personas. Mientras que por otro lado, todo indica que la señora gobernadora está muy a gusto con las medidas tomadas por Freddy Bernal. Ahora bien, Eduardo, ¿qué lectura le das tú a que a estos venezolanos han tenido que devolverse de Colombia hacia Venezuela? ¿Qué lectura le das tú? ¿Por qué se tienen que devolver? Pues mira, la verdad que es un tema bastante complejo, un tema bastante complicado, pero parte como de la premisa de que prefiero pasarla mal en mi país que en un país ajeno, consecuencia a la pandemia, ¿no? Ya que para nadie es un secreto que la pandemia es algo por lo cual el mundo no estaba preparado, los gobiernos no estaban preparados, y en el tema de los venezolanos, por ser migrantes y por ser quienes más lo hacen en masas, ocurre algo característico muy especial y es que el venezolano que está por fuera, por lo general es un venezolano de a pie que se gana la vida día a día trabajando, laborando, que podrá tener a duras penas ahorros para sobrevivir un mes. El venezolano que salió, que emigró, no tenía previsto que la pandemia lo fuera a agarrar así. También existe xenofobia por parte de muchos países. En el caso de Colombia, pudimos ver las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, que fueron bastante nefastas, por llamarlo así, al punto de vista en el que se refería a los venezolanos. Entonces prácticamente la gran mayoría, aparte de que son personas de muy bajos recursos, tanto dentro como fuera del país, prefieren pasársela mal en su país, en su casa propia, en su tierra, con sus familiares, que estar afuera no teniendo cómo pagar alquiler. Prácticamente muchos de ellos iban a quedar en la calle, pero esta situación nos lleva a un grado de relatividad, ya que el hecho de que estos venezolanos ingresen a nuestro país nos puede traer un alto costo con el tema de la pandemia, porque no sabemos en las condiciones en las que esas personas van a ser trasladadas. Y créeme que aquí en Táchira las condiciones no las hay para ser trasladadas. Si viene una persona infectada de coronavirus, es muy probable que el virus se propague en los próximos días aquí en el estado. Y no tenemos sino 7 camas en los hospitales con respiradores
para atender a los pacientes graves. O sea, te puedes imaginar la crisis que se puede desatar acá en el occidente. Fíjate, Eduardo, nosotros en el primer segmento estábamos tocando un punto que es bastante importante, que es el tema el rol que juegan pues, las personas que dicen representarte a la hora de ofrecer la información, ¿no? De qué debes hacer en caso de, por lo menos en este caso, en caso de la pandemia. Entonces comentamos cómo, por ejemplo, acá en Estados Unidos te colocan las páginas a las que te tienes que registrar, o las oficinas, o las ubicaciones en donde tienes que ir si sientes que tienes los síntomas. Es decir, todo está bien estructurado para que tú sepas qué hacer en caso de. En el caso de los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están afuera, no saben a quién acudir. Los venezolanos que están en Perú, que están en Colombia, ellos se supone que tienen unos representantes, ¿no? Designados por Juan Guaidó, claro. Pero no se ha visto que haya publicado información al respecto. Uno, te preguntaría yo, ¿tú has sabido de esa información? Quizás que nosotros estamos desinformados. ¿Tú has visto que el gobierno interino, si le seguimos llamando así, haya dado información a los venezolanos en el extranjero? ¿O te parece que más bien es un acto de ineficiencia? ¿Y qué se hizo entonces con la ayuda humanitaria? No, efectivamente estoy de acuerdo con ustedes, tengo el mismo conocimiento que ustedes pueden poseer al respecto. La verdad que esto ya ni siquiera es un tema de negligencia, esto es un tema de desacato y de voluntad propia y de abandono a los suyos, ¿no? Que vendrían siendo todos los venezolanos que se encuentran afuera. Lo único que ha hecho el gobierno interino de Juan Guaidó, sí que se puede llamar todavía gobierno, porque para nosotros ya es ilegítimo por desempeño, no ha sido más allá de poner un par de hilos en Twitter narrando la tragedia que estamos viviendo y de una u otra manera incitando a la petición de dinero de manera indirecta, pero sabemos que tras el robo de la ayuda humanitaria ya nadie confía en el gobierno interino de Juan Guaidó y por supuesto no va a obtener el beneficio lucrativo y económico que necesita para los venezolanos, ¿no? Todavía es que fuera para los venezolanos, pero yo me atrevo a decir que si Juan Guaidó vuelve a recibir dinero y según él indica que lo va a destinar para el tema del COVID-19, jamás va a ser así. Obviamente se va a embolsillar más de un 70-80% de este dinero como se ha venido viendo. Y pues sí, el tema de los venezolanos por fuera es bastante grave, es un tema crítico, pues ninguno de los dos homólogos, Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, se han encargado de contrarrestar esta crisis o de siquiera tomar los planes necesarios o mínimos para encaminar algún tipo de estrategia, alguna especie de estrategia para estos venezolanos que se encuentran, por ejemplo, desamparados afuera, que no cuentan con el dinero para mantenerse y que pudiesen estar presentando o no los síntomas del coronavirus, porque es bastante trágico este tema, ¿no? Sí, pero el gobierno de Estados Unidos le acaba de dar a Juan Guaidó $9 millones para supuestamente atender esta pandemia. Es lo que tengo entendido y es lo que hemos visto en los medios informativos de nivel internacional. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con esos 9 millones? ¿Van a llegar a la gente? ¿Cómo va a distribuir? ¿Qué va a pasar? No, esos 9 millones, si acaso le llegarán a un pequeño porcentaje de la población venezolana y en forma de un tapabocas o una mascarilla o un gel antibacterial. Y créeme que la mayoría de este dinero va destinado al exilio dorado, al famoso exilio dorado de este grupete conformado por las personas cercanas a Juan Guaidó que gozan, que disfrutan manjares, que apetecen comidas de lujo y que tienen este exilio dorado, como lo vengo diciendo, por fuera a costa de las calamidades que vive el venezolano. Porque de una u otra manera, si te pones a ver el dinero, puede bajar Dios y decir, mira, Juan Guaidó, yo soy Dios y te entrego este dinero para los venezolanos, pero Juan Guaidó decide para quién lo va a destinar y queda más que claro que lo va a destinar para los suyos y para su exilio dorado. Fíjate, me llama la atención, Eduardo, por eso que acabas de decir de que la ayuda humanitaria se puede beneficiar a un grupo muy pequeño en forma de mascarillas, de tapabocas. ¿Cómo se está recibiendo el tema del coronavirus allá en Venezuela? Yo, por ejemplo, salgo acá a hacer mercado, porque bueno, hay que comprar comida, lo que sea, y tú ves a la mayoría de la gente con tapabocas, es decir, digamos, bien preparados para esto. ¿En Venezuela eso se ve o todo el mundo está forzado en su casa en la cuarentena? ¿Y cómo lo están manejando? Pues me da mucha curiosidad. Bueno, mira, acá Freddy Bernal colocó medidas de tránsito y medidas comerciales, ¿no? Que son desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo que serían mercados municipales, mercados de frutas, verduras, todos estos insumos y de víveres también. Y solo farmacias y hospitales son los que permanecen abiertos. El libre tránsito no existe. Tú puedes transitar solo si tienes una especie de salvoconducto, o tienes credenciales de prensa o eres periodista. O, por supuesto, si eres una persona afecta al régimen o al gobierno regional de Lady Gómez, entre comillas, Táchira libre.
El tema de las mascarillas y de los tapabocas, pues fíjate tú que es un tema que ha salido a flote, por ejemplo, acá en el occidente del país, por voluntad propia. O sea, el venezolano sabe, el ciudadano de a pie sabe que nosotros no estamos preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud, por lo cual el que no tiene el dinero para comprarlo porque abusan, o sea, ya tú puedes ver un tapaboca en 5 o 6 dólares, una cuestión de precios loquísima. El venezolano ha ingeniado la manera de cómo hacer su propio tapabocas. Entonces tú sales y ves el 95% de las pocas personas que andan afuera en las calles, los ves con tapabocas. Incluso los ves con guantes, los ves bastante protegidos. Y pues bueno, el venezolano pues sale, así como salgo yo, a comprar lo básico, a hacer cosas muy puntuales y de resto encerrados cumpliendo la cuarentena porque la conciencia existe de que nosotros no estamos preparados para enfrentar esta crisis, pero entonces tenemos algo que nos contrarresta todo este esfuerzo que hacemos, ¿no? Este esfuerzo de que, bueno, vamos a buscar por nuestra propia vida cómo tener tapaboca, vamos a tomar medidas de seguridad, vamos a ser preventivos, vamos a generar conciencia, vamos a salir una persona por familia, todas estas cosas se contrarrestan. ¿Por qué? Porque nos están cortando el agua potable por más de 48 horas. Por ejemplo, antier tuvo un apagón de 15 horas, ayer la luz se fue 8 horas, ahora en este momento estoy en el techo prácticamente porque no tengo luz, la señal móvil es casi nula, o sea, es un milagro que tenga ahora señal y nos quitan el internet cuando mejor les place, lo ponen cuando mejor les conviene y entonces nos tienen como en esta especie de tortura psicológica, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del apagón, que no había internet, no había señal, no había nada, bueno, uno si tenía gasolina podía salir, darse un respiro, dar una vuelta, pero ahora por el tema del coronavirus no se puede salir. Entonces es prácticamente muy rudo que tú pases, ya tenemos más de 20 días en este tema de la cuarentena, en aislamiento, y de los cuales los 20 días a diario se te puede ir la luz por más de 15 horas. Es Eduardo, bastante crítico. ¿Cómo se siente el venezolano ante esa calamidad? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves triste? ¿Lo ves desesperanzado? ¿Lo ves con ganas de protestar? ¿Cómo lo sientes al venezolano en este momento dentro de Venezuela? Yo lo veo triste y acostumbrado. Y te lo digo bajo el testimonio de que recibo a través de los comentarios en Twitter, porque yo siempre coloco que, o sea, literalmente no podemos aceptar todo esto que estamos viviendo, más allá de aceptar que es una realidad, ¿no? Pero no lo podemos aceptar desde el punto de vista de acostumbrarnos. Entonces yo coloco el tema de Táchira y hay personas de Maracay, personas del Zulia sobre todo, personas de Valencia, Carabobo, que me mencionan y me dicen como que esto no es nada, todos los estados están peor y ya nosotros estamos acostumbrados, simplemente nos enfocamos en sobrevivir. Entonces es un tema bastante duro porque pasamos en hacer la costumbre obligatoria y cuando nosotros hacemos la costumbre obligatoria podemos estar destinados a estar 10, 20, 30 años más así. no, Y esperemos que, protesta, Esperemos que ese no sea el caso. eso no es así. sí, claro, Imagínate. que no sea el caso. Y el tema de protestas, pues le cayó como anillo al dedo el coronavirus tanto al régimen de Nicolás Maduro como al gobierno interino de Juan Guaidó, porque, por ejemplo, aquí en Táchira nos terminaron de suspender la gasolina. Aquí tenemos más de 20 días sin tener combustible, donde una pimpina de 20 litros te puede costar más de $30. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Sí, creo yo que si no estuviéramos con el tema del COVID-19, ya se hubiese levantado la gente y estuviésemos en protesta. Y por supuesto estuviésemos siendo reprimidos tanto por la gobernadora como por Bernal. Pero es un tema muy limitado el tema de las protestas ahora por el tema del coronavirus, es que la gente no está dispuesta a asumir ciertos riesgos por algo que no sabemos si vamos a obtener o no, como el combustible. Claro, y fíjate algo, Eduardo, ya para ir finalizando, quiero hablar un poco de la transparencia de la información. Esta gente dice que, bueno, hay una cantidad de infectados y una cantidad de muertos. Tú sientes, te pregunto a ti y también lo que tú sientes de las personas con las que has logrado hablar. ¿Esa información que ellos están dando es creíble? ¿Te parece que es transparente? ¿O ellos las están manipulando y el tema del coronavirus es mucho más grave de lo que ellos quieren mostrar? Mira, para mí el tema del coronavirus es mucho más grave de lo que quieren mostrar. Creo que tanto como lo hace China y como lo hace Cuba, aquí se están ocultando las cifras. Para mí, a mí no me cabe en la cabeza que un país como Venezuela, que esté en soberana miseria, digan que escasamente hay unos 150, 160 casos de coronavirus, cuando países desarrollados, incluso como Estados Unidos, ya tienen más de 1.000 fallecidos, si no me equivoco, por el tema del coronavirus. Entonces, para mí simplemente están ocultando las cifras. Por ejemplo, hasta ayer dijeron que en Táchira habían 2 casos como positivos.
Para mí tienen que haber más casos, no me consta, porque sé que en los hospitales y todos estos centros de reclusión hospitalaria y de salubridad hacen lo que llaman ahora la famosa inteligencia, donde a los médicos los coaccionan y los limitan de decir ciertas cosas más allá de lo que está sucediendo en el ambiente, dentro del ambiente, perdón. Entonces no sé con certeza cuántos casos hay, pero estoy muy seguro que tienen que haber más de los casos dichos de manera oficial por el régimen. Bueno, Eduardo, la verdad que te agradecemos enormemente este contacto. Gracias por haber hecho ese esfuerzo desde prácticamente el techo de la casa para poder literal. con nosotros. Se te agradece como siempre. Un placer conversar contigo, miembro del Team Contrapoder. Ahí teníamos a Eduardo Flores, miembro del Team Contrapoder, dándonos su reporte desde Venezuela. Situación bastante caótica y crítica y que, bueno, va a seguir empeorando a medida que van pasando los días, pero hay que seguir adelante. No podemos echarnos para atrás y encontraremos los mecanismos y la forma de salir de esta crisis, de esta doble pandemia. La pandemia de la enfermedad más la pandemia del socialismo, que lo trató muy bien Esteban Hernández de su giro a la derecha. Gracias, Eduardo. Que tenga buenas noches. Gracias a ti, Colina. Gracias, Esteban. Un abrazo. Listo, Eduardo, cuídate. Estamos en contacto por acá. Bueno, a ustedes. Eduardo, abrazo. Del Team Contrapoder. Esto ha sido todo por el día de hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, el canal de la información. Y vaya que es el canal de la información, duélele a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.